Existe una industria de 9.000 millones de dólares, que depende de una sola cosa: que tú nunca descubras lo que voy a mostrarte hoy. Cada primavera ocurre exactamente la misma escena. Millones de personas entran en un centro de jardinería, toman una botella de pesticida y la llevan a casa convencidos de que es la única forma de proteger su huerto. En Estados Unidos, casi el 80% de los hogares con jardín compran algún tipo de pesticida cada año. Y el ciclo siempre es el mismo. Primero aparece una plaga. Entonces rociamos químicos, la plaga desaparece por un tiempo, pero semanas después vuelve. Y volvemos a rociar, año tras año. Mientras tanto, las compañías que venden esos productos ganan miles de millones de dólares manteniendo ese ciclo en funcionamiento. Pero a unos 300 kilómetros al oeste de Manhattan, en las tierras agrícolas onduladas del condado de Lancaster, Pensilvania, vive una comunidad que ha estado cultivando alimentos durante más de 300 años, sin comprar ni una sola botella de pesticida sintético. Ni una. Y lo más sorprendente no es que sus jardines sobrevivan, es que prosperan. Sus tomates crecen más fuertes, las plantas de calabaza se ven más sanas, y el daño causado por plagas es solo una fracción de lo que la mayoría de los jardineros experimenta. La primera vez que vi uno de esos jardines, recuerdo haberme quedado mirando una fila de pimientos perfecta, sin un solo pulgón, ni uno, y pensé algo que todavía no he olvidado. ¿Qué han descubierto estas personas que el resto del mundo sigue pagando por no aprender? Hoy voy a mostrarte exactamente qué hacen diferente los jardineros. Amish paso a paso y cómo puedes empezar a aplicar estas ideas en tu propio huerto esta misma temporada. Y quédate hasta el final porque la última técnica que compartiré utiliza algo tan simple como un tubo vacío de papel higiénico. Cuando la descubrí honestamente, me hizo sentir un poco tonto por no haber pensado en ello durante los últimos 30 años. Para entender por qué casi todos terminamos dependiendo de pesticidas, primero hay que mirar hacia atrás. Muy atrás. La industria moderna de pesticidas no nació realmente en la agricultura. Nació después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, las compañías químicas habían desarrollado enormes cantidades de compuestos sintéticos para usos militares. Cuando el conflicto terminó, esas fábricas seguían allí y necesitaban nuevos mercados. Así que muchos de esos productos fueron redirigidos hacia la agricultura casi de la noche a la mañana. Compuestos como DDT, organofosfatos, hidrocarburos clorados, pasaron de los laboratorios militares directamente a los campos agrícolas. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. El modelo de negocio nunca fue eliminar los problemas de plagas de forma permanente, porque un producto que resolviera el problema para siempre sería un mal negocio. La economía funciona de otra manera. El objetivo era controlar las plagas lo suficiente para que la cosecha sobreviviera, pero no tanto como para que el agricultor dejara de comprar el producto la próxima temporada. No es una teoría conspirativa, es simplemente economía. Durante más de 80 años, la mayoría de los agricultores y jardineros han quedado atrapados en el mismo ciclo. Aparece la plaga, flecha, se rocía, flecha. La plaga disminuye, la plaga regresa, se vuelve a rociar, una y otra vez. Mientras tanto, en silencio los Amish observaban todo esto desde sus propios jardines y simplemente negaban con la cabeza, porque ellos habían descubierto algo que la ciencia agrícola moderna solo empezó a confirmar muchas décadas después. Y aquí viene la idea que cambia todo. No se derrotan las plagas matándolas, se derrotan construyendo un jardín donde simplemente no pueden sobrevivir. Ese pequeño cambio de mentalidad vale más que todas las botellas que puedes encontrar en un centro de jardinería. Pero para entender por qué funciona, necesitamos hablar de un joven agricultor Amish que hizo un descubrimiento que cambiaría la agricultura moderna. Su nombre es John Kemp, y su historia empieza con un desastre agrícola que casi destruyó la granja de su familia. La historia que realmente abrió mis ojos comienza con un joven agricultor Amish llamado John Kemp. Si nunca has escuchado su nombre, no te preocupes,
Pero lo que descubrió terminó influyendo en millones de hectáreas de agricultura en América del Norte. Y lo más sorprendente es que todo empezó con un fracaso. Kemp creció en una pequeña granja de frutas y verduras en el noreste de Ohio. Su familia no era diferente de muchos otros agricultores de la región. De hecho, usaban más pesticidas que la mayoría. Su padre era el proveedor regional de pesticidas, lo que significaba que su familia probaba primero cada nuevo producto químico que salía al mercado antes de recomendarlo a otros agricultores. Si había una solución química disponible, ellos la usaban. Pero entre 2002 y 2004, algo empezó a salir terriblemente mal. Durante 3 años consecutivos, la familia Kemp perdió hasta el 70% de sus 4 cultivos principales. Las plantas estaban siendo devoradas por insectos y destruidas por enfermedades. Y lo más frustrante era esto: estaban utilizando prácticamente todos los pesticidas disponibles. Nada funcionaba. Entonces ocurrió algo que cambió completamente la dirección de la historia. En 2004, la familia Kemp alquiló un campo vecino perteneciente a un ganadero lechero. Ese campo era diferente. Durante años no había sido tratado con pesticidas. Simplemente había seguido una rotación agrícola muy sencilla: maíz, granos pequeños y heno. Ese año decidieron plantar melones cantalupo en ambos terrenos. Las filas de plantas cruzaban directamente la línea que separaba los dos suelos. Misma variedad, misma fecha de siembra, mismo fertilizante, mismos tratamientos contra hongos. Todo era idéntico, excepto el suelo. Cuando llegó la cosecha, la diferencia era imposible de ignorar. En el suelo de la familia Kemp, el que había sido tratado con químicos durante más de una década, el 80% de las hojas estaban cubiertas de mildiu polvoriento. Pero en el campo que nunca había recibido pesticidas, la infección era exactamente 0. Ni 5%, ni 10%. 0. Podías ver literalmente una línea recta en el campo donde los dos suelos se encontraban. 2 plantas separadas por menos de 1 metro. Una completamente destruida, la otra perfectamente sana. Y en ese momento, John Kemp se hizo una pregunta que terminaría cambiándolo todo. ¿Qué estaba pasando realmente dentro del suelo? En la siguiente parte, la respuesta que encontró fue tan sorprendente que obligó a muchos científicos a replantearse cómo funcionan realmente las plantas. Después de ver aquella línea invisible en el campo, John Kemp no pudo dejar de pensar en lo que había sucedido. 2 plantas, la misma semilla, el mismo fertilizante, la misma lluvia, pero resultados completamente diferentes. Kemp quería saber por qué, y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. John Kemp era un joven Amish que solo había estudiado hasta 8º grado. Creció sin televisión, sin internet y sin teléfono. Pero decidió hacer algo que muy pocos agricultores habrían hecho. Fue a la biblioteca pública de su ciudad. Durante los siguientes 2 años, empezó a leer todo lo que pudo encontrar sobre biología química, fisiología vegetal, agronomía. No eran revistas de jardinería, eran libros universitarios. Incluso pidió antiguos estudios científicos de Alemania y Francia a través de préstamos entre bibliotecas. Y lo que descubrió fue algo sorprendente. Las plantas no son organismos pasivos. Las plantas tienen un sistema inmunológico real, no es una metáfora. Es un sistema biológico complejo con múltiples capas de defensa. Y ese sistema depende directamente de la nutrición mineral del suelo. Cuando una planta tiene acceso a los minerales correctos como hierro, manganeso, cobre, zinc, nitrógeno en la forma adecuada y suficiente magnesio, ocurre algo crucial dentro de sus células. La fotosíntesis se vuelve completa y eficiente. Cuando eso sucede, la planta convierte los nitratos solubles en proteínas completas. Y aquí viene la parte que cambia completamente cómo pensamos sobre las plagas. Muchos insectos que atacan los cultivos como pulgones, orugas, mosca blanca o thrips solo pueden alimentarse de nitratos solubles. Sus sistemas digestivos son demasiado simples para digerir proteínas completas. Así que cuando una planta está verdaderamente sana, ocurre algo fascinante. El insecto llega, intenta alimentarse y no encuentra nada que pueda procesar.
No es que la planta lo mate, no es que lo repela, simplemente no hay comida para él. El insecto se va. Imagina eso por un momento. Una planta que se defiende no con veneno, sino siendo demasiado saludable para ser comida. Y lo más increíble es que este cambio puede ocurrir sorprendentemente rápido. En algunos casos, una planta puede pasar de ser un imán para plagas a ser prácticamente resistente en solo 24 a 48 horas cuando recibe los minerales adecuados. Pero esto nos lleva a la pregunta más importante de todas. Si el secreto está en la salud del suelo, ¿cómo se construye realmente un suelo capaz de hacer eso? En la siguiente parte veremos el primer hábito fundamental que los Amish practican cada año en sus jardines. Y curiosamente, no tiene nada que ver con comprar fertilizantes en una bolsa. Si el sistema inmunológico de una planta depende del suelo, entonces todo comienza allí. Y esto es algo que los jardineros Amish han entendido durante generaciones. Para ellos el suelo no es simplemente donde crece la planta. El suelo es literalmente el sistema inmunológico de la planta. Por eso cada primavera siguen un hábito muy simple, pero increíblemente poderoso. Antes de plantar cualquier cosa en el huerto, cubren la tierra con una capa de compost bien descompuesto. No fertilizante químico, no productos sintéticos, solo materia orgánica viva. La regla básica que muchos Amish siguen es esta: extender entre 5 y 7 centímetros de compost sobre los bancales del jardín y mezclarlo con los primeros 10 a 15 centímetros del suelo. Si el compost incluye estiércol envejecido de caballo o vaca, aún mejor. Esa combinación de restos vegetales y estiércol crea algo extraordinario bajo la superficie. Un microbioma del suelo extremadamente diverso. Miles de millones de bacterias, hongos y microorganismos que trabajan constantemente para liberar minerales, equilibrar nutrientes y alimentar las raíces de las plantas. Y aquí viene algo que muchas personas no se dan cuenta. Este proceso no transforma tu jardín de la noche a la mañana. Pero después de 2 o 3 temporadas construyendo el suelo de esta manera, empiezan a aparecer cambios muy claros. Las plantas desarrollan tallos más gruesos. Las hojas se vuelven de un verde más oscuro. Y cuando aparecen pequeñas plagas, las plantas se recuperan mucho más rápido. Yo mismo empecé a hacer esto hace algunos años. Y el cambio en mis plantas de tomate y pimiento fue tan evidente que valió cada carretilla de compost que tuve que mover. Pero hay algo importante que mucha gente pasa por alto. Construir suelo sano no es solo fertilizar, es solo la primera pieza del sistema. Porque incluso con un suelo perfecto, todavía queda un problema por resolver. ¿Cómo evitas que los insectos encuentren tus plantas en primer lugar? La respuesta es una estrategia que los Amish han usado durante siglos. Y curiosamente, empieza mezclando plantas que la mayoría de los jardineros nunca pensarían en poner juntas. Ahora llegamos a una de las diferencias más visibles entre un jardín Amish y un jardín convencional. Si miras la mayoría de los huertos modernos, verás algo muy ordenado. Filas largas y limpias tomates, en una fila frijoles, en otra calabazas en otra parte. Desde lejos parece eficiente. Pero para un insecto, eso es básicamente una autopista con señales luminosas. Imagina que eres una plaga buscando comida. Encuentras una planta de col, y justo al lado hay otra, y otra, y otra más. Es un buffet interminable. Los jardineros Amish hacen exactamente lo contrario. Ellos mezclan plantas intencionalmente. Verduras, hierbas aromáticas y flores crecen juntas en el mismo espacio. La razón: la mayoría de las plagas encuentran sus plantas objetivos siguiendo el olor. Los pulgones, las polillas de la col, los gusanos del tomate y los escarabajos del pepino utilizan señales químicas en el aire para localizar su alimento. Cuando rodeas tus cultivos con plantas de olor fuerte, ocurre algo que los entomólogos llaman confusión olfativa. La plaga literalmente no puede encontrar su objetivo. Es como intentar escuchar a alguien susurrar tu nombre en medio de un estadio lleno de gente gritando. Aquí tienes un ejemplo sencillo que los Amish han usado durante generaciones. Por cada 3 o 4 plantas de tomate, colocan una planta de albahaca a unos 20 o 25 centímetros del tallo.
La albahaca ayuda a repeler pulgones, mosca blanca, gusano del tomate. Y muchos jardineros también creen que mejora el sabor del tomate. Pero el sistema se vuelve aún más inteligente cuando entran en juego las flores. Entre filas de col brócoli o kale, los Amish suelen plantar eneldo o cilantro cada 30 o 35 centímetros. Estas hierbas ayudan a repeler ciertas plagas. Pero cuando florecen ocurre algo aún más interesante. Sus flores atraen avispas parasitarias y moscas sírfidas. Estos pequeños insectos son depredadores extremadamente eficaces de pulgones y orugas. Así que al mismo tiempo que confundes a las plagas, estás reclutando a sus enemigos naturales. No es solo jardinería, es casi como estrategia militar, pero con flores. Y una vez que empiezas a atraer a estos insectos beneficiosos, algo sorprendente ocurre en tu jardín. Porque algunos de los mejores controladores de plagas trabajan gratis día y noche. En la siguiente parte, veremos cómo los Amish diseñan sus jardines específicamente para mantener a estos aliados viviendo allí todo el año. Hay algo que los jardineros Amish entienden muy bien sobre los insectos. Un jardín saludable no es un jardín sin insectos. Un jardín saludable es un jardín con los insectos correctos. Porque muchos de los mejores controladores de plagas en la naturaleza no son productos químicos, son depredadores. Por ejemplo, una sola mariquita puede comer hasta 50 pulgones en un solo día. Las larvas de crisopa pueden devorar más de 200 pulgones durante su corto ciclo de vida. Las avispas parasitarias ponen sus huevos dentro de orugas como el gusano del tomate o los gusanos de la col, eliminándolos desde el interior. Y durante la noche, mientras la mayoría de nosotros dormimos, los escarabajos de tierra patrullan el suelo del jardín, cazando babosas larvas y gusanos. Estos insectos no son visitantes ocasionales. Son un equipo de control de plagas trabajando las 24 horas. Pero hay un detalle importante. Para que estos aliados se queden, necesitan un lugar donde vivir. Por eso muchos jardineros Amish crean algo que podríamos llamar una franja de insectos beneficiosos. Es simplemente una pequeña zona del jardín, incluso una franja de apenas 60 centímetros de ancho, plantada con flores y hierbas ricas en néctar. Por ejemplo, Alisum dulce al frente porque florece durante casi toda la temporada. Milenrama y eneldo en el centro. Hinojo en la parte trasera si hay espacio. La clave es que siempre haya flores desde primavera hasta otoño. Así los insectos beneficiosos siempre tienen alimento. Pero los Amish también hacen algo más que muchos jardineros modernos han olvidado. Dejan pequeñas zonas de su propiedad intencionalmente salvajes. Un parche de trébol cerca del huerto. Una franja de hierba sin cortar junto a la cerca. Un pequeño montón de piedras donde los escarabajos puedan refugiarse. Para algunos eso parece descuido, pero en realidad es hábitat. Si tu jardín está perfectamente limpio con tierra desnuda en todas partes, en realidad estás colgando un cartel invisible que dice: no hay lugar para vivir aquí. Y cuando los depredadores naturales desaparecen, las plagas crecen sin control. Pero incluso con suelo sano, plantas mezcladas y un ejército de insectos aliados. Los Amish todavía usan algunos hábitos simples que marcan una gran diferencia. Uno de ellos toma solo 15 minutos cada mañana. Hay un hábito del que casi todos los jardineros Amish hablan como si fuera tan normal como desayunar. Lo llaman simplemente la caminata de la mañana. No es complicado. Cada mañana antes de comenzar el día caminan por el jardín durante unos 15 o 20 minutos. Llevan un pequeño balde con agua y unas gotas de jabón. Y mientras recorren las plantas, observan con atención. Levantan hojas. Revisan la parte inferior de las plantas de calabaza. Miran los tallos de los tomates. Si encuentran una plaga, simplemente la retiran con la mano y la dejan caer en el balde. Puede parecer casi demasiado simple, pero este hábito evita uno de los mayores problemas en cualquier huerto. Las infestaciones graves casi nunca comienzan con miles de insectos, empiezan con unos pocos. Un solo gusano del tomate puede devorar una rama entera en menos de 48 horas. Un par de chinches de calabaza puede poner cientos de huevos en una semana.
La caminata diaria detecta el problema antes de que se convierta en desastre. Pero los Amish también usan otra estrategia muy inteligente. En lugar de intentar mantener todas las plagas fuera del jardín, a veces las atraen a propósito. Esto se llama cultivo trampa. Plantan algo que las plagas prefieren incluso más que el cultivo principal. Por ejemplo, las flores de capuchina atraen pulgones con mucha más fuerza que los frijoles o los pimientos. Si plantas capuchinas alrededor del borde del jardín, los pulgones se concentran allí y dejan en paz tus verduras. Y entonces, ocurre algo interesante. Las mariquitas y crisopas que viven en el jardín encuentran ese lugar lleno de alimento. Y el sistema empieza a equilibrarse solo. Pero antes de terminar, quiero mostrarte uno de los trucos Amish más simples que existen. Cuando trasplantan plántulas jóvenes en primavera, colocan un pequeño collar de cartón alrededor del tallo. Simplemente usan tubos vacíos de papel higiénico. Empujan el tubo aproximadamente 2 o 3 centímetros dentro del suelo, dejando unos 5 centímetros por encima. Este pequeño anillo protege la planta de los gusanos cortadores, que suelen morder los tallos de las plantas jóvenes durante la noche. El cartón crea una barrera física, y después de 4 a 6 semanas, el cartón se descompone naturalmente en el suelo, justo cuando el tallo de la planta ya es lo suficientemente fuerte para resistir. Sin plástico, sin químicos, sin gastar dinero. Solo una idea simple, que ha protegido huertos durante generaciones. Y tal vez esa sea la mayor lección de todas. Los Amish no luchan contra la naturaleza, diseñan su jardín para trabajar con ella. Construyen suelo vivo, mezclan plantas para confundir plagas, crean hábitat para insectos aliados. Observan el jardín todos los días. No es una técnica, es un sistema completo. Y una vez que lo entiendes, empiezas a darte cuenta de algo curioso. Tal vez el mejor control de plagas nunca estuvo en una botella. Tal vez siempre estuvo en cómo diseñamos el jardín desde el principio.